Hello, this is today's Tango with Amy, a show about the world's contemporary tango scene. Today's featured artist is flautist Paulina Fine. She became enamored with tango during her jazz studies at the Escuela de Música Popular de Avellaneda. Paulina realized that most large tango ensembles do not use the flute, and if she wanted to play, she would have to create her own opportunities. This has led to a lifelong passion of creating projects and ensembles like the Tangueta Rea Quintet, the duo Fine Mantega, and the Tango Sin Fin Orchestra. This episode will focus on her biggest project, the non-profit Tango Sin Fin, which has published 6 tango method books and has organized the international festival Tango for Musicians. During the interview, we also discussed how the pandemic has affected her organization and the latest project to publish the great scores of the tango orchestras of the Golden Era. But first, you get to see me, Paulina, and bassist Chloe Williamson perform Ezequiel Mantega's piece Inmensidad, which can be found in the Tango Sin Fin's Piano and Tango Method book written by Hernan Posetti.
Todos estos años, asumir toda una vida, qué difícil. Bueno, en realidad hay puntos importantes, digamos, ¿no? Que uno es, en el año 2008, yo escribo un libro para flautistas. Okay. Y le pongo nombre, fraseo básico, fraseo extendido, así, asá, y hago ese manuscrito y se lo muestro a algunos compañeros y digo, bueno, no sé si esto está para editar, y todos me dicen, sí, Paulina, eso lo tenés que editar. Finalmente lo presenté en editoriales de Europa y Ricordi de Múnich me dice, sí, lo queremos editar, pero un libro solo de flauta, no. Necesitamos el libro de bandoneón, de piano, y vos lo podés escribir, me dice. Digo, no, cada instrumento, digo, tiene sus técnicas. Yo podría armar un equipo de lujo, de especialistas. Me dicen, bueno, entonces vos sos la directora de la colección, tenés a cargo. Entonces, bueno, en el 2010 sale mi libro y yo empiezo a entender la importancia mundial que tenía ese paso de editar la colección. De ir con Ramiro Gallo a ver a todos los grandes maestros y a Hernán Posetti, que se sumó ahí al toque al principio, y ponerle el nombre a todo. Fueron años de muchísimo trabajo para, bueno, yo editar mi libro y acompañar a los otros autores a que entre todos encontráramos un idioma común. Y bueno, unos años después, como siempre le pasa al tango, como dice un amigo, al tango es como un corcho, que siempre lo quieren hundir y vuelve a salir, ¿no? Entonces, en medio de la colección Ricordi de Alemania, funde. Y entonces yo digo, ¿cómo? ¿Y esto se pierde para siempre? Bueno, recuperamos la posibilidad de hacer libros en Argentina y salgo a buscar dinero en todos los ministerios de cultura. Bueno, así que fue segunda etapa, que era, bueno, decir, ok, tenemos que fundar a Tango Sin Fin y que sea una editorial y que se ocupe de recibir el dinero para publicar los libros. Entonces, Tango Sin Fin nació de eso. Nació de la necesidad de tener una estructura que pueda permitir que cosas que son importantes y que una empresa quizás no va a decidir apoyar, exista. Y entonces se transforma en una editorial y empezamos a organizar en 2014 Tango para Músicos, como parte de este programa de salir a enseñar a los músicos en el mundo con la colección de libros y con todos esos docentes enseñando en directo con un mismo lenguaje. ¿De dónde viene esa pasión tuya en la educación? Porque es una pasión muy fuerte. Siento que lo que a mí me costó, porque yo no tuve una maestra de flauta tango, porque no había, fueron muchos años de duda. Y yo pienso, si yo sé algo y le puedo hacer el camino más fácil al otro, es una alegría ayudar, porque es como facilitarle al otro el proceso de aprendizaje para que esté más cerca de transformarse en un artista creativo. Cuanto más rápido una persona aprende determinadas herramientas, se transforma en un par con el que podés tocar, con el que podés crear. Entonces, cuanto más fácil le hagas el camino, más maravilloso va a ser el mundo del tango en el futuro. Tú decidiste hacer las partituras y desgrabar las partituras de las orquestas del tiempo dorado. En Argentina tenemos un problema. Las editoriales que editaron a todos los grandes compositores del tango no existen más. Los compositores ya se han muerto. Entonces, son obras de alguna manera huérfanas. Y yo dije, bueno, nosotros queremos editar estos tangos porque se van a perder. Si los tangos no pueden estar en los atriles de los músicos de todo el mundo, editados legalmente, nadie los va a poder tocar en las universidades, en las escuelas, porque no puede haber una música arriba del atril que no sea legal. En Europa hay unas penalidades enormes, en Estados Unidos también, o sea, yo digo, ¿por qué se toca la música de Piazzolla en todo el mundo tanto? Porque está editada legalmente. ¿Por qué no se toca la música de Bardi? Porque no está editada legalmente.
Y el problema es que al haber fundido las editoriales, esa música quedó adentro de cajones. A partir de eso empezamos con un proyecto de juntar fondos para poder editarlas. Que lo que hacemos es investigar las obras, ver si hay manuscritos, ir a las grabaciones y encargar el trabajo a músicos del tango que hacen las desgrabaciones. Y empezaron ese laburo. Empezamos y estamos terminando el primer álbum de orquestas típicas con arreglos emblemáticos de la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Cuál es la idea? Que todos los que hoy por hoy son nuestros alumnos puedan fundar una escuela en sus ciudades, que puedan multiplicar los músicos que tocan tango. Si vos tenés partituras de excelente calidad para poner arriba de un atril, es mucho más fácil que nuevos músicos se acerquen al tango. Esto puede generar realmente como una revolución. ¿Cómo todo esto con la pandemia y COVID afectó este proyecto? Lo afectó absolutamente porque nosotros vamos recibiendo las donaciones de la gente y también vamos poniendo fondos que tiene Tango Sin Fin. Pero todo lo que teníamos este año, las ediciones de Tango for Musicians, Tango para Músicos, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, los conciertos de la Orquesta Sin Fin, todo suspendido. Entonces, Tango Sin Fin se quedó absolutamente sin fondos propios para ayudar. Y lo importante es que es para beneficio de todos. Esto va a ser gratuito. No se lo vamos a vender a nadie. Es como que necesita muchas manos de muchos músicos con un poquito de dinero que puedan ayudar para que podamos tener algo muy valioso para todos. Today's Tango Now collaborates with Tango Sin Fin. To get more information on their organization or to buy their tango method books, you can go to their website, tangosinfin.org. To donate to their projects, you can go to the website, helpargentina.org, or scan the QR code. These links will also be provided in the description box below. Thank you so much for watching.